Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Gobierno colombiano reitera a Cuba petición para que capture y entregue a los 10 cabecillas del ELN que están en la isla caribeña y que hasta el pasado viernes eran los representantes del grupo ilegal en los diálogos de paz. Por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho. La petición fue hecha luego de que la organización criminal reconociera su responsabilidad como autor del atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. Nadie nos puede pedir de que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Entonces eso, pues aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. Estamos en Cuba desde hace 8 meses y nosotros de los planes de los frentes nuestros en Colombia no es de nuestra incumbencia. El gobierno cubano respondió asegurando que respetará el protocolo que fue firmado hace cerca de 2 años y 9 meses entre el ELN y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Twitter Bruno Rodríguez, canciller de Cuba. Cuba actuará en estricto respeto a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el gobierno y el ELN, incluido el protocolo en caso de ruptura de la negociación. Está en consulta con las partes y otros garantes. Cuba reitera sus condolencias a Colombia. En el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, explica las razones por las que el gobierno pidió a Cuba la extradición de los 10 delegados del ELN que permanecen en su territorio y responde a quienes cuestionan esta decisión, argumentando que representa un flagrante incumplimiento a los protocolos que fueron pactados por el anterior gobierno cuando inició los diálogos de paz con el ELN. Desde la otra orilla de opinión, el excomisionado para la paz, Frank Pearl, asegura que respeta la decisión del presidente Iván Duque de acabar con los diálogos con el ELN, pero asegura que los protocolos hay que respetarlos. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la petición de extradición hecha por el actual gobierno colombiano a Cuba para que capture y envíe a su territorio a los 10 integrantes del ELN que desde hace 8 meses están en la isla y que hasta el pasado viernes actuaban como representantes del grupo criminal en los diálogos de paz que en el año 2016 iniciaron con el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. La noticia. En respuesta, el cabecilla del ELN, alias Pablo Beltrán, justificó desde La Habana la ejecución del acto terrorista contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Negó que él y los demás negociadores hayan participado en su planeación y dijo que espera que en los próximos 15 días el presidente Iván Duque garantice su regreso a Colombia. El punto clave de esa noticia. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Vamos a presentarles la entrevista que realizamos hace pocos minutos al comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos. El alto representante del gobierno explicó las razones por las que considera que Cuba debe extraditar a los integrantes del ELN. Cuestionó a quienes descalifican esta petición, asegurando que representa una violación a los protocolos de negociación establecidos con el ELN. Miguel Ceballos también respondió a los señalamientos que fueron hechos desde Cuba por alias Pablo Beltrán, uno de los cabecillas del ELN. Escuchen ustedes. Haciendo uso de su acostumbrado cinismo, el ELN habló desde Cuba sobre el atroz ataque terrorista del pasado jueves en Bogotá. Según el jefe de la misión negociadora de la agrupación criminal, la delegación en Cuba desconocía los planes para perpetrar el atentado. Estamos en Cuba desde hace 8 meses y nosotros de los planes de los frentes nuestros en Colombia no es de nuestra incumbencia.
Sin embargo, antes de estas declaraciones de Pablo Beltrán y con el mismo tono de cinismo, el ELN a través de un comunicado había justificado así el mortal ataque terrorista que cobró la vida de 20 jóvenes cadetes de la policía colombiana. Carrobomba dentro de la General Santander. La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional es una instancia militar. Allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social. Por tanto, la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita. Dentro del derecho de la guerra no hubo ninguna víctima no combatiente. El jefe negociador del ELN, pese a que en su entrevista con la agencia AFP asegura que los planes de los frentes de esa guerrilla en Colombia no son, según él, de la incumbencia de quienes están en Cuba, no tuvo reparo alguno para lanzar claras advertencias. Nadie nos puede pedir de que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Entonces eso, pues aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. Desde mayo de 2018, siendo aún presidente de Colombia Juan Manuel Santos, la delegación del ELN llegó a Cuba para continuar los diálogos que se venían desarrollando en la ciudad de Quito. Esto luego de la decisión del gobierno de Ecuador de no permitir más su país como sede de las conversaciones. Pese a los ambientes bélicos de ataques que haya o que pueda haber, la decisión del ELN es no apartarse de un camino de solución política. Señor Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Lo escuchan en Colombia y en el resto del continente americano. Muy buenas noches para usted, Jefferson. Muy buenas noches para todas las familias de los cadetes que fueron asesinados vilmente por el ELN. Y un saludo también muy especial a la familia de la cadete ecuatoriana, que también fue asesinada en este acto terrorista imperdonable y atroz que ha cometido el ELN. Señor Alto Comisionado, vamos a hablar precisamente de este acto terrorista y de las acciones que ha tomado el gobierno colombiano y de las cuales usted ha sido un protagonista. En la primera parte quiero que hablemos de lo que han sido las respuestas que ha entregado el ELN de La Habana, Cuba. Primero, aceptaron su autoría en este ataque terrorista que dejó 20 policiales muertos. También murió quien ejecutó la bomba, el terrorista que entró a la Escuela de Cadetes General Santander. Pero hace pocas horas, Pablo Beltrán, quien es uno de los delegados del ELN, ha dicho en La Habana, Cuba, que no, que ellos desconocían que estuviese cometiéndose o por lo menos planeándose ese ataque terrorista en Bogotá. ¿Usted qué opinión tiene de estas declaraciones? Bueno, lo primero, aclarar que estas personas fallecidas no eran policías, eran estudiantes. Y como cualquier otro estudiante en una universidad o en un instituto educativo, aún no tenía el carácter de policía, por lo cual eso confirma que es un delito atroz y prohibido por todo el derecho internacional. En cuanto al reconocimiento que hace el ELN, esa confesión que hace el ELN, lo hace como organización. Y me extraña mucho que el señor Beltrán esté diciendo que él no sabía de la decisión que había tomado su organización con respecto a este acto terrorista. Y le digo por qué. Aquí yo tengo el comunicado oficial del ELN y yo recibí este comunicado oficial a través de un WhatsApp con el cual yo me venía comunicando con el señor Beltrán. Entonces, tiene que ser muy claro el señor Beltrán y la organización. Acá es la organización entera la que está tomando la responsabilidad de ese acto. Y como parte de esa organización hay unas personas que hacen parte, perdón la redundancia, de la Dirección Nacional, y hay 3 personas de esa Dirección Nacional que en este momento están en Cuba. Yo quiero ser muy claro en este sentido. 3 personas del ELN que son alias Gavino, Pablo Beltrán, al que usted se refiere, y Aureliano Carbonell, hacen parte de la Dirección Nacional de ese grupo guerrillero y se encuentran en este momento en Cuba y ellos mismos están asumiendo la autoría. Entonces, acá alguien no está siendo claro con el país y con el mundo. O lo cometieron o no lo cometieron. ¿A qué cree usted, comisionado, entonces que responde esta dualidad en las posiciones? Que ahora Pablo Beltrán saque y diga esto. ¿Qué persigue el ELN con esta comunicación que entregó hace pocas horas?
pues lo único que persigue es tratarse de zafar de la responsabilidad que ya su organización aceptó. Es como decir, no, yo no tenía ni idea de esto, yo no soy responsable. Eso ya no es posible que lo digan, porque su propia organización está asumiendo la autoría. Comisionado, usted me dice que a través de WhatsApp recibió ese comunicado en el cual el ELN reconoció la autoría de este acto terrorista. ¿Ha tenido más comunicaciones usted en los últimos días con esos delegados del ELN? No, señor, no hemos tenido ninguna comunicación porque además la decisión del señor presidente de la República ha sido muy clara. El presidente revocó la resolución por medio de la cual se había creado ese espacio de diálogo, que era la resolución 047 del año 2016, y en este momento no tenemos ninguna posibilidad, ni ética, ni política, ni jurídica, de estar en conversaciones con esos señores. En este momento la única obligación que tenemos, y lo ha dicho claramente las Naciones Unidas, tanto Colombia como todos los países miembros de las Naciones Unidas, es como dice esta resolución, llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de este acto terrorista. Ellos no deben tener resguardo en ningún rincón de ninguna parte de este planeta. Comisionado, hablemos de ese comunicado que usted acaba de citar, que ha sido emitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para el gobierno, ¿qué representa en este momento que el Consejo de Seguridad haya emitido este pronunciamiento luego de este atentado terrorista? Bueno, este comunicado es muy importante porque realmente constituye un gran aporte y un gran respaldo de la Organización de las Naciones Unidas a Colombia. Y le digo por qué. Primero, porque le da la calificación que realmente le corresponde a este acto, y es un acto de terrorismo. Y en esto yo quiero ser absolutamente claro. Cuando el órgano máximo de la política de un organismo multilateral tan importante como es las Naciones Unidas está diciendo que esto es un acto de terrorismo, eso sitúa jurídicamente esta situación en un terreno distinto. Esto sitúa en la jerarquía del derecho internacional en una posición en que debe ser castigado en cualquier parte donde se encuentren estos señores ese delito. Señor Alto Comisionado, en este punto hay quienes hoy se preguntan ¿qué está primero? Si ese protocolo que firmó el anterior gobierno con el ELN, en el cual se le da un plazo a los integrantes, o por lo menos a estos delegados, para que abandonen la isla, un protocolo que fija las normas en caso de una ruptura del proceso, como sucedió precisamente en los últimos días. ¿Qué está primero, ese protocolo o la resolución de la ONU, o por lo menos este comunicado? Pues jerárquicamente lo que está primero son las normas del derecho internacional de los derechos humanos, y esas normas internacionales de los derechos humanos incluyen todo el castigo a aquellos que cometen actos contra los derechos humanos. En este momento, argumentar que es más importante un protocolo de terminación de un acuerdo frente a normas muy, pero muy superiores del derecho internacional, como son las de la protección de los derechos humanos y en la persecución de los actos de terrorismo. Es que recuerde Jefferson, después del 11 de septiembre el mundo cambió y las Naciones Unidas emitieron una resolución muy importante, que es la resolución 1373 del año 2001, y esa resolución lo que dice es que ningún país puede dar amparo, puede dar refugio a grupos de terrorismo o grupos que hayan cometido actos terroristas, y en ese sentido la jerarquía de las normas que persiguen el terrorismo están por encima de cualquier protocolo. Ayer Bernie Aronson, quien fue el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para el proceso que hubo en Colombia con las FARC, esa persona decía algo muy sabio: cuando comienza el terrorismo, termina cualquier otro protocolo. En este sentido, las normas internacionales tienen jerarquías y prima la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos sobre cualquier otro compromiso que pueda argumentarse. En manos de un régimen dictatorial está la suerte en este momento de los miembros de la delegación negociadora del ELN. Invocando tanto la gravedad del atroz ataque del jueves pasado en Bogotá como el respaldo de la comunidad internacional para que se haga justicia, el presidente de Colombia, Iván Duque, insistió al gobierno de Cuba para que extradite a los cabecillas del ELN que permanecen en la isla. Nos duele esa masacre vil que vimos la semana pasada. Nos duele además que un grupo terrorista se reivindique semejante acto con ese desparpajo, tratando de burlarse de la vida de colombianos indefensos. Nosotros no vamos a propiciar
que se deje de hacer justicia ni que se tengan acá visos de impunidad. Por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho. El gobierno de Colombia sostiene que ha quedado sin efecto jurídico cualquier vínculo que haya en lo que se llamaba la Mesa de La Habana con el ELN. Colombia tiene el deber de luchar contra el terrorismo y lo está haciendo. Cuba tiene el deber de luchar contra el terrorismo, de manera que en la lucha contra el terrorismo queremos avanzar en las acciones conjuntas para efecto de que esa lucha sea eficaz. Pero la respuesta que ha dado el régimen de Cuba como país garante de los diálogos con el ELN no va en la misma línea. Twitter Bruno Rodríguez, canciller de Cuba. Cuba actuará en estricto respeto a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el gobierno y el ELN, incluido el protocolo en caso de ruptura de la negociación. Está en consulta con las partes y otros garantes. Cuba reitera sus condolencias a Colombia. Y aunque no queda duda de que el ataque perpetrado por el ELN con un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá fue a todas luces un acto terrorista, llama la atención la postura de Cuba. Twitter Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, 21 de enero de 2019. Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado. Cuba ha cumplido estrictamente su papel como garante y sede alternativa de la mesa de diálogos de Colombia entre el gobierno y ELN. Cuba está contra el terrorismo y contra la guerra, en defensa de la paz, con la moral de haber sido víctima del terrorismo de Estado por décadas y de una ejecutoria intachable. Condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales fueren sus motivaciones. El presidente Duque ha reactivado esas órdenes de captura en contra de estos 10 integrantes del ELN que estaban en Cuba y que llevaban negociando con el presidente Juan Manuel Santos en su momento cerca de 17 meses. ¿Cómo va a lograr el gobierno colombiano que Cuba acepte esa petición colombiana de que extradite a estos 10 integrantes del ELN? Bueno, Jefferson, dos cosas muy importantes. Lo primero es que el presidente Duque ha dado instrucciones muy claras tanto al señor canciller como a mí como comisionado de paz para que informáramos al gobierno de Cuba, tanto a ese gobierno como también a Noruega, Chile y Brasil, que eran los países garantes de ese proceso que comenzó en el gobierno anterior. Nosotros informamos, hemos mantenido a estos países al tanto de todas las decisiones y en ese sentido hemos recibido el respeto por esa decisión, porque yo lo quiero dejar muy claro, esa es una decisión soberana de este gobierno y es una decisión que como soberana no puede ser ni cuestionada ni condicionada por ningún otro país. Dicho esto, el gobierno de Cuba nunca ha dicho que no entregará a estas personas. El gobierno de Cuba ha dicho que había unos protocolos. Esos protocolos, por supuesto, en este momento no son ya relevantes frente a la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en nuestro concepto, porque hay una decisión superior por encima de esos protocolos y, por tanto, nosotros confiamos en que la decisión de Cuba será una decisión que se apegue no solamente a la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino a todo el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. Señor alto comisionado, usted dice que Cuba no ha dicho que no los va a entregar, pero ha dicho que se apega a los protocolos. ¿Eso en la práctica no es lo mismo? Pues es que hay una diferencia y yo quiero aprovechar este espacio. Estos protocolos eran reservados. Desafortunadamente alguien los filtró y por eso hoy me puedo referir a ellos, porque había un compromiso de reserva. En estos protocolos lo que se establece es algo que es imposible de cumplir precisamente en el ámbito de este derecho internacional del cual estamos hablando, y es que implicarían que estas personas llegaran a territorio colombiano, Jefferson, a un lugar no fijado por el Estado colombiano, sino pedido por el ELN, que estas personas que ya han reconocido ser culpables del acto terrorista fueran entregadas no a las autoridades colombianas, sino al propio ELN, y que ellos se perdieran en las selvas colombianas, se escondieran y no respondieran a la justicia. Eso no es posible. Yo no le puedo decir a las familias, Jefferson,
de estas personas que fueron asesinadas vilmente, que vamos a traer a estas personas a territorio colombiano y no se las vamos a entregar al señor fiscal de la Nación. Eso sería ilegal, sería inético y absolutamente imperdonable. Nosotros tenemos que garantizar que esas personas lleguen al país y el único protocolo viable acá es que sean entregadas a la Fiscalía General de la Nación. Muchos se preguntarían, señor comisionado, ¿por qué no permitir que lleguen a Colombia y capturarlos o perseguirlos acá dentro de Colombia? ¿Por qué el gobierno se la jugó por esta posición? Porque no perseguirlos implicaría una violación de nuestros compromisos internacionales. Perseguirlos en Colombia, me refiero. Ah, pero si los van a entregar a una zona donde no hay presencia militar, que eso es lo que prevé o lo que o que se pasen a Venezuela. Es otra posibilidad. Si usted mira el punto 7º, esa era otra posibilidad del protocolo, y es que fueran trasladados de Cuba a Venezuela, cosa que Colombia no puede ni debe permitir. En caso de que Cuba no los entregue, ¿qué acción tiene planteada el gobierno? Nosotros, por supuesto, somos respetuosos de las decisiones soberanas del gobierno de Cuba. Ellos tomarán la decisión que, de acuerdo con sus políticas, sea la que ellos consideren. Sin embargo, hoy es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que le pide no solo a Cuba, sino a todos los países del mundo que colaboren ante la justicia de Colombia para que estas personas sean juzgadas. En ese sentido, respetaremos la decisión de Cuba y Cuba tendrá que responder frente al propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y frente al mundo entero, porque hay que recordar, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 5 miembros permanentes y quiero resaltar quiénes son esos miembros permanentes. Ahí está Rusia, está China, está Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y ellos tomaron la decisión unánime, muy clara, de pedirle a todos los países del mundo, incluida Cuba, que colaboren con Colombia para que estas personas sean llevadas ante la justicia, no para que esas personas sean llevadas a una zona despejada donde no van a tener el juzgamiento de la justicia. ¿Este atentado terrorista se planeó en Cuba? No lo sabemos, Jefferson. Si fue así, esa sí fue una violación a todos los protocolos de respeto a un país anfitrión. ¿Quiénes son las personas que ustedes están pidiendo en extradición? Sería importante que nuestros televidentes conocieran quiénes son estos 10 delegados que fueron autorizados por el gobierno colombiano en su momento para estar en La Habana, Cuba. Bueno, estas 10 personas tienen una representación importante de la organización, pero hay 3 que hay que resaltar. Ahí está el jefe máximo del ELN, el señor Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. Y quiero aprovechar este momento para recordar que el gobierno de Colombia ha pedido a Cuba que alias Gavino sea entregado a las autoridades de Interpol, porque él tiene una condición distinta a los otros 10. Alias Gavino es una persona que tiene circular de Interpol y nunca se le habían suspendido sus órdenes de captura. Es una situación especial frente a la cual Colombia no ha recibido una respuesta clara de Cuba en el sentido de que no ha explicado por qué no lo ha entregado a las autoridades de Interpol. Además del señor Gavino, hay otras 10 personas, dentro de las cuales hay varios miembros de la Dirección Nacional. Son personas que han estado durante un tiempo en las negociaciones y si son personas que representan a la ELN, por supuesto que el ELN las considera como muy importantes. Hay distintas voces en Colombia, señor Alto Comisionado, que indican que es una obligación del gobierno colombiano, del gobierno del presidente Iván Duque, respetar ese protocolo. Y uno de los argumentos que utilizan es que es una obligación de Estado, que eso no se trata de que fue el gobierno de Juan Manuel Santos el que lo firmó y que por lo tanto el gobierno de Iván Duque no está obligado a cumplirles. ¿Qué responde usted a esos críticos que en Colombia en los últimos momentos han cuestionado al gobierno bajo esos argumentos? Bueno, mire, esa discusión entre abogados puede ser eterna, pero yo no entro a hacer discusiones de abogados. Yo solamente tengo como parámetro la ley y la Constitución colombiana y, por supuesto, las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. En una sentencia del año 2016, la Corte Constitucional de Colombia establece muy claramente que las políticas públicas de paz son políticas de cada uno de los gobiernos y no vinculan, es decir, no obligan a las otras ramas del poder. Es decir, la política de paz no puede de ninguna manera obligar al legislativo ni al judicial. Hay otra sentencia de unos años después que está siendo citada por quienes cuestionan esta decisión, que es una sentencia del año 2017. Las dos sentencias son incomparables, es decir, no se pueden analizar
de manera conjunta por una razón, Jefferson, y es que la sentencia del 2017 habla de un proceso que ya había sido firmado, un acuerdo que ya había sido firmado con las FARC, y ese acuerdo había derivado en reformas de la Constitución colombiana y en reformas de la legislación colombiana. En este caso se trata de un protocolo que primero, como reconocen los críticos, era reservado. Y ese protocolo nunca tuvo la entidad ni de un decreto ni de una resolución, y era derivado de una decisión que había tomado en su momento el presidente Santos, decisión que ya fue revocada por nuestro gobierno. Entonces, jurídicamente, este gobierno no puede apelar a un protocolo que, digamos, dependía de una decisión que ya está derogada. En el tema internacional, insisto, nosotros en este momento tenemos obligaciones internacionales, ¿sí?, que priman sobre cualquier digamos, argumentación que quiera hacer valer el protocolo como una obligación de Estado. En este sentido, fue una decisión de gobierno que nosotros no compartimos y que, por supuesto, nos mantendremos en la línea de la obligación que tiene Colombia de traer a esas personas que ya se declararon ellos mismos culpables ante la justicia colombiana. Señor Alto Comisionado, este delegado del ELN, Pablo Beltrán, también ha dicho que va a esperar 15 días que se cumpla el plazo que fijan los protocolos para saber qué decisión va a tomar el gobierno. ¿Cuál es el plazo que tiene Cuba para responderles a ustedes o para que, por ejemplo, Colombia tenga claridad frente a lo que viene de aquí en adelante? Jefferson, insisto que nosotros somos respetuosos de la soberanía de Cuba. Y lo que sí hemos hecho es que, y esto se lo cuento al país y al mundo, el señor canciller el día de antes de ayer envió de nuevo otra solicitud diplomática formal explicándole a Cuba la necesidad que tiene el gobierno colombiano de que estas personas sean entregadas. Están abiertos los canales diplomáticos, están abiertas las posibilidades de cooperación judicial entre los dos países, que incluye la extradición. Nosotros recurriremos a todo aquello que nos obliga la ley y la Constitución para traer a estas personas y entregárselas a las autoridades judiciales. ¿Qué opciones le quedan a estos delegados del ELN, este grupo terrorista, si Cuba no accede a entregárselos al gobierno colombiano? ¿Se quedarían asilados en La Habana? ¿Podrían coger un avión e irse para Venezuela? Bueno, en este momento, cuando se libran órdenes de captura frente a ellos, porque ellos mismos confesaron esos delitos, la obligación de cualquier país en el mundo, una vez se libren las circulares de Interpol, es entregarlos ante las autoridades. En ese sentido, es la propia Naciones Unidas la que pide, por supuesto, que sean entregados a la justicia en cualquier parte en que se encuentren. Señor Alto Comisionado, pasemos a un segundo tema, y es el que tiene que ver con los secuestrados. En el momento en el que se reanudan o se reactivan estas órdenes de captura, en la práctica los diálogos o los acercamientos de paz con el ELN llegan a su fin. ¿Qué va a pasar con estos secuestrados que aún están en poder del ELN? Lo hemos dicho con contundencia desde el inicio, Jefferson. El ELN fue el que los secuestró. El ELN tiene que liberarlos sin ningún condicionamiento, porque esa es una violación rotunda a todos los protocolos internacionales, eso sí, y a todas las normas y convenciones y tratados internacionales de derechos humanos, y sobre todo una violación al Estatuto de Roma. En el Estatuto de Roma, el delito de desaparición forzada incluye dentro de su definición el delito del secuestro. Por tanto, en este momento la responsabilidad de la vida de esas personas está en manos del ELN y no hay condición alguna ni negociación ninguna posible con ellos. Nosotros no negociamos con secuestradores. Ellos tienen que entregar a estas personas y tienen que dar cuenta de su paradero. Y una cosa más, en el proceso de paz con las FARC creó una nueva institución en la rama judicial que se llama la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Es decir, es la unidad encargada de ayudar y acompañar a los familiares y de ayudar a que estas personas que en un momento desaparecieron tengan sus familias conocimiento sobre el paradero de esas personas. Eso no solamente se refiere a personas que ya fallecieron, se refiere también a personas que fueron secuestradas. Yo consulté con la directora de la unidad sobre la posibilidad de enviar la lista de los secuestrados por parte del ELN, y ella me dijo que, por supuesto, que tendría capacidad y facultad para averiguar sobre el paradero de ellos y sobre todo de acompañar a las familias, porque no hay una cosa que uno nunca puede olvidar: los secuestrados no son números, son personas
que tienen familias y son familias angustiadas porque no saben dónde están. En ese caso el ELN es responsable de la vida y de la seguridad de esas personas y tiene la obligación, independientemente de cualquier argumentación que quiera hacer los defensores del ELN, de entregarlos a sus familias sanos y salvos. ¿Cuántos secuestrados tiene el ELN en este momento, señor comisionado? De acuerdo con las últimas listas que tenemos, son 16 personas, eran 17 y una de esas personas fue liberada en diciembre del año pasado. Incluyen un número de 14 personas que vienen siendo, que habían sido secuestradas, unas desde el año 2002, póngase usted a pensar, Jefferson, y 4 personas que fueron recientemente secuestradas, perdón, 5 personas que fueron recientemente secuestradas. ¿Están completamente rotos los diálogos de paz con el ELN o hay algún condicionamiento sobre el cual podría reactivarse esa mesa? En este momento el presidente de la República, con toda claridad, revocó la resolución que creaba ese espacio. Nuestras condiciones siempre siguen siendo las mismas. Nosotros no nos sentaremos nunca con un grupo que secuestra personas, con un grupo que recluta menores, con un grupo que siembra minas antipersona, porque ninguno de esos temas son negociables. Ninguno de esos temas me permiten a mí decirle al ELN, oiga, usted puede seguir secuestrando hasta este momento en que nosotros firmemos un acuerdo. Usted puede seguir volando los oleoductos en Colombia hasta que firmemos un acuerdo. Eso ya en Colombia no es posible, especialmente después de que ya fue firmado un primer acuerdo de paz con una guerrilla que, a propósito, ese acuerdo de paz está siendo entorpecido en su implementación por el accionar del ELN y por el accionar de otra cantidad de grupos que nos vienen de 8 años del gobierno anterior. Señor Alto Comisionado Miguel Ceballos, quiero agradecerle este tiempo que le ha concedido al programa La Noche de NTN 24 en ese momento tan coyuntural para el país y en un momento en el que las víctimas del terrorismo en Colombia esperan una respuesta, por lo menos que los culpables respondan ante la justicia. Muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Él es uno de los protagonistas de esta noticia, es el alto comisionado para la paz actual del gobierno colombiano, Miguel Ceballos. Yo los invito a que participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche ELN y responder la siguiente pregunta. ¿Debe el gobierno nacional respetar el protocolo de ruptura de los diálogos de paz con el ELN o persistir en la extradición o en la petición de extradición de los cabecillas de esta organización criminal que aún permanece en Cuba? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones, una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Mientras Colombia no sale de la consternación y no paran los múltiples homenajes a los 20 jóvenes cadetes que murieron en el demencial atentado del ELN la mañana del pasado jueves, el gobierno aumenta su presión diplomática para que Cuba entregue a los negociadores del ELN que permanecen en su territorio y cuyas órdenes de captura fueron reactivadas tras el ataque contra la escuela de policía. Hemos invocado no solamente la gravedad de los hechos ocurridos, el llamado del Consejo de Seguridad, de la CIDH y también, por supuesto, las acciones que han tomado las autoridades judiciales en Colombia para que se reactiven rápidamente esas órdenes de captura y además se hagan las solicitudes de extradición. El canciller colombiano ha reiterado que Cuba tiene la obligación de capturarlos y que ningún protocolo puede servir para amparar terroristas. Los países miembros de Naciones Unidas, Colombia y Cuba entre ellos, tienen la obligación de llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de actos terroristas. Al protocolo al que se refiere el gobierno de Iván Duque es a este documento, que se mantenía en secreto hasta este lunes y que había sido rubricado por el equipo de negociadores del entonces presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista del ELN, que marca la hoja de ruta en caso de que se levantaran las conversaciones. El documento fue firmado el 5 de abril del 2016, un mes después de iniciados los diálogos. Allí se asegura que de romperse las negociaciones, las partes contarán con 15 días para planear y concretar el retorno a Colombia de los integrantes del ELN.
El protocolo precisa que en caso de ser necesarias inserciones en territorio colombiano de la delegación del ELN, las operaciones militares cesarán durante 72 horas y en la eventualidad de hacer tránsito en territorio venezolano se contará con el acompañamiento de representantes del gobierno de Venezuela y al menos 2 países garantes. El debate está entre quienes aseguran que este es un compromiso de Estado. El otro es que hay unos protocolos y que esos protocolos son un compromiso de Estado. Es un compromiso no solamente del gobierno con el ELN y viceversa, sino es un compromiso con los gobiernos de Chile, de Cuba, de Noruega, entre otros. Y entre quienes señalan que fue una decisión del gobierno de turno, que no es vinculante y que no existe ningún tipo de protocolos que amparen el terrorismo. Yo creo que aquí se cometió un acto terrorista que tiene repercusiones internacionales. Aquí tiene que haber respuesta ante la justicia internacional. Los protocolos que han sido pactados suponen una cantidad de condiciones que ya verá el gobierno de Cuba cómo los cumple, pero lo que está esperando la ciudadanía a nivel global, además, es que haya una reacción enérgica y contundente contra ese acto terrorista. Para argumentar esta tesis, el canciller se remitió a que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron con la mayor firmeza posible el atentado cometido por el ELN. Y por eso se le ha solicitado respetuosamente al gobierno de Cuba que proceda a darles cumplimiento, en virtud de las obligaciones que tiene el gobierno de Cuba y que tiene el Estado cubano como miembro que es de la Organización de las Naciones Unidas, a los cuales aplica también la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de dicha organización. Precisamente, desde Cuba, alias Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, en declaraciones cargadas de cinismo, no solo justificó el atentado, sino se escudó en este protocolo. Nosotros descartamos cualquier posibilidad de asilo y vamos a mantener el retorno dentro de los 15 días que están contemplados en el protocolo. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Tenemos la otra orilla de opinión. Saludo a Frank Perl, me acompaña acá en los estudios de NTN 24. Él fue alto comisionado para la paz y también fue jefe negociador con el ELN en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Precisamente, como jefe negociador con el ELN, fue uno de los gestores de estos diálogos de paz que han sido cerrados en este momento, esta mesa que ha sido levantada por el presidente Iván Duque el pasado viernes. Señor Frank Perl, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar preguntándole sobre esta decisión que tomó el presidente Iván Duque luego de este atentado terrorista que ya reconoció el ELN. ¿Usted qué opinión tiene de que el mandatario haya decidido, el mandatario colombiano, levantar esta mesa de negociaciones en La Habana, Cuba, con el ELN? Está en todo su derecho, pero además es su obligación. Hay que apoyar esa decisión del presidente, porque después de lo que el ELN hizo no hay capacidad de llevar adelante una negociación. Y el ELN pretende justificar con un comunicado lo que hizo, diciendo que esto está dentro del derecho internacional humanitario. Eso es mentiroso y es falso, y es una bofetada al pueblo colombiano. Si el ELN piensa que nosotros, los colombianos, nos vamos a amedrentar, está muy equivocado. Ellos atacaron unas instalaciones de la policía, que es una institución civil, atacaron unos civiles jóvenes en proceso de formación. Eso no tiene ninguna justificación y nos duelen las víctimas y los colombianos estamos indignados. Pero que quede claro, no tenemos miedo. Por eso hay que apoyar la posición del presidente de romper la negociación. Señor Frank Perl, hay otro punto de polémica en este momento y tiene que ver precisamente con ese protocolo que usted firmó con el ELN en el año 2016, exactamente en el mes de abril, en el cual se pactaban cuáles eran las condiciones que deberían darse en el momento en el que los diálogos se rompieran con el ELN. El presidente Iván Duque ha decidido desconocer ese protocolo y pedir la extradición de esos 10 integrantes del ELN que hacían parte de la comisión negociadora del ELN y que están en este momento en Cuba. ¿Usted qué opinión tiene de esta decisión del gobierno colombiano? Todos los colombianos hoy queremos que los miembros del ELN responsables de este acto criminal comparezcan a la justicia. Y todos los que tienen cuentas pendientes, en eso estamos de acuerdo. Ahora, hay una diferencia de opinión aquí. Los protocolos se deben respetar. ¿Por qué? Miremos por qué son necesarios los protocolos. Cuando uno está pensando en hacer un acuerdo de paz y quiere armarlo, lo que está tratando de hacer es de llevar a la misma mesa
de negociación a un enemigo. Queremos sentarnos con un enemigo para negociar y resolver un conflicto. Es imposible sentar a un enemigo en la misma mesa para negociar si el Estado no le da unas garantías de que si la negociación se rompe, ellos pueden volver vivos a las zonas en las que estaban. Si no hubiera protocolos antes de ruptura, antes de iniciar una negociación, no habría negociaciones. Entonces, Colombia tiene una historia larga de protocolos muy parecidos a este que se han cumplido. Cuando se rompieron las conversaciones con la guerrilla en Tlaxcala, se activaron unos protocolos similares a este y los guerrilleros volvieron a territorio colombiano. Cuando se rompieron las negociaciones del Caguán, se activaron unos protocolos porque el expresidente Pastrana le dio a la guerrilla de las FARC un tiempo. Es más, en enero del 2002, él le dijo esta frase a tiro fijo, abro comillas: yo le ofrecí y le cumplí con el plazo de 48 horas, pero ustedes y su grupo no han hecho otra cosa que burlarse del país. En noviembre del 2007, después de que infortunadamente el proceso que condujo el expresidente Uribe con el ELN en Cuba se rompió, en noviembre del 2007 se activaron unos protocolos a través de Cuba y Venezuela, que eran en ese momento los facilitadores del proceso. ¿Por qué entonces hoy tendría que ser distinto? ¿Y a qué voy? A que esos protocolos de ruptura no están condicionados a la causa de la ruptura. Son válidos por cualquier causa de ruptura y así se pactan y así se han pactado siempre. Pero, doctor Framper, el gobierno argumenta que jerárquicamente está por encima este pronunciamiento que ha hecho el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según el cual los responsables de ese acto terrorista deben ser llevados ante la justicia. ¿Usted no cree que aceptar el protocolo y desconocer ese pronunciamiento que hace la Organización de Naciones Unidas, específicamente el Consejo de Seguridad de la ONU, iría en contravía de esa petición de justicia que están haciendo los familiares de estos 20 estudiantes policiales que perdieron la vida? Todos queremos que los miembros del ELN responsables de este acto criminal vayan a la justicia, todos, y eso es lo que debe pasar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha hecho un pronunciamiento formal, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se pronuncia a través de comunicados ni declaraciones de sus miembros, se pronuncia a través de resoluciones. Y aquí no ha habido una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aquí ha habido un pronunciamiento condenando este acto terrorista y en eso estamos de acuerdo todos. Pero al mismo tiempo pidiendo que los lleven a la justicia. Claro, y lo que dice el gobierno es que el protocolo impediría o es un obstáculo para que estos responsables de la cúpula del ELN respondan ante los jueces. No. Hay que llevarlos a la justicia después de cumplir el protocolo. El gobierno no puede quedarse cruzado de brazos después de cumplir un protocolo y pensar que estas personas, si regresan a territorio colombiano, pueden hacer lo que quieran. No, tiene que activar todos los mecanismos jurídicos de inteligencia y la fuerza pública para capturarlos y llevarlos a la justicia. Y eso es lo que esperamos todos los colombianos. Y en eso el presidente Duque tiene el apoyo de todo el país. Lo que sucede es que existen unos protocolos que se firmaron no solamente con la contraparte, sino con otros países que son los países garantes. Y esto es un compromiso del Estado colombiano, no solamente de un gobierno. Pero vamos a marcar una segunda pausa a comerciales. Estamos hablando con otro de los protagonistas de esta noticia. Fue uno de los gestores de los diálogos de paz con el ELN, unos diálogos que fueron en ese momento finalizados por parte del presidente Iván Duque el pasado viernes, luego de este atentado terrorista que ejecutó el ELN. Vamos a leer algunas de las opiniones que ustedes nos envían a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, utilizando el hashtag numeral La Noche ELN y respondiendo la siguiente pregunta. ¿Debe el gobierno nacional respetar el protocolo de ruptura de los diálogos de paz con el ELN o persistir en la extradición de los cabecillas de esta organización criminal que aún permanece en Cuba? Opiniones de nuestros televidentes en este momento en el continente americano. Jorge Núñez dice lo siguiente: debe exigir a Cuba y Venezuela la extradición de cabecillas, terminar de poner en evidencia la farsa de estos gobiernos aliados del terrorismo. Olga Cecilia dice lo siguiente: el terrorismo no está contemplado como una forma natural y aceptable para la terminación de los procesos de negociación entre grupos subversivos y un Estado. No puede legitimar un protocolo de acciones benévolas contra terroristas. Es un imposible legal.
Y Juan Carlos Martínez opina lo siguiente: Colombia y el Grupo de Lima deben imponer sanciones a Cuba y retirar embajadores y cortar relaciones diplomáticas y comerciales. La fuente del terrorismo y las dictaduras en América Latina es Cuba. Y uno más, este es de Carlos Barragán. Esa es la democracia, hacer cumplir la ley. Opiniones de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Señor exalto comisionado para la paz, el jefe negociador con el ELN, Fran Per. ¿Cuál cree usted que va a ser la posición que tomará el gobierno cubano en los próximos días? ¿Existe la posibilidad de que atienda esta solicitud de extradición del gobierno colombiano? Yo creo que el gobierno cubano se va a mantener en su posición de respetar los protocolos y no veo cómo los vaya a incumplir. Inclusive hoy, el gobierno de Noruega, que es un país que ha apoyado a Colombia en todos estos procesos, se manifestó diciendo que ellos obviamente respetan la soberanía del gobierno colombiano, como es normal, pero que ellos acatan los protocolos de los cuales son firmantes también. ¿Y cómo Cuba puede acatar los protocolos sin el respaldo de Colombia? ¿Qué sucedería, por ejemplo, con esos cabecillas del ELN? Claro, es que estos protocolos se pueden ejecutar únicamente si el gobierno colombiano está de acuerdo con ellos y los acata, y además en su implementación y su ejecución el gobierno tiene mucho que decir en términos de a dónde llegarían los guerrilleros y en qué condiciones, de cuáles son las reglas de juego. Entonces, aquí nadie puede actuar si el gobierno no quiere cumplir con los protocolos. O sea que en este caso esos cabecillas se quedarían en Cuba. Pues por lo menos por ahora sí. Una última pregunta, doctor Fran Per, y se lo pregunto, quiero que hablemos un poco sobre este documento que usted firmó en el año 2016. ¿Bajo qué condiciones se pactó este protocolo? Exactamente, ¿cuáles son las condiciones que tiene este documento? Nosotros teníamos unos protocolos operativos para los traslados de los guerrilleros. Eso sucedió también en el acuerdo y en las negociaciones con las FARC. Son protocolos estándar que se utilizan en los procesos de negociación de este tipo en varios países del mundo. Cuando finalizamos la agenda con el ELN y ahí íbamos a empezar la fase pública, necesitábamos un protocolo de ruptura, es decir, ¿qué pasa si las negociaciones fracasan? Entonces se escribió este protocolo cuya parte operativa está detallada en los protocolos operativos. ¿En qué consiste? En que si se rompen las negociaciones por cualquier razón, porque no habla de la causa, hay 15 días para planear el regreso. En que una vez que ellos pisan territorio colombiano y tienen que regresar a Colombia, que dice, para el regreso a Colombia, no pueden ir a otra parte. Hay 72 horas en las cuales no las puede perseguir ni la justicia ni la fuerza pública. A partir de esas 72 horas estas personas pueden ser capturadas o dadas de baja. Y esas son normalmente las reglas de juego de los protocolos. Las áreas deben ser aprobadas obviamente por el gobierno colombiano. Entonces aquí, digamos, son protocolos en los cuales intervienen varias partes, pero donde el gobierno colombiano tiene obviamente mucho que decir como corresponde. ¿Usted está en desacuerdo con esta decisión que ha tomado el gobierno colombiano de desconocer los protocolos? Pero, ¿usted considera que el gobierno puede hacerlo? ¿Está en libertad de hacerlo? Mire, yo trabajé 12 años en los temas que tienen que ver con la paz. Y sé lo difícil que es esto y lo difícil que es estar ahí adentro. Lo único que tengo para con el presidente Duque, con el comisionado de paz y las personas que trabajan en estos temas es un profundo respeto. Y en medio de este desacuerdo, ese respeto se mantiene. Si esa es su convicción y si eso es lo que ellos creen, no solamente están en su derecho y en su obligación. Aún así, creo que los protocolos deben respetarse. Señor Fran Per, exalto comisionado para la paz, jefe de negociador con el ELN, ha sido un gusto tenerlo nuevamente aquí en el programa de la noche. Esperamos que venga más asiduamente a acompañarnos, teniendo en cuenta los conocimientos que usted tiene sobre estos temas relacionados con conflicto armado en Colombia y por supuesto con la paz y con estas negociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches para todos.
A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.